500.000 rusos preparados para ingresar a Ucrania. Lo impactante de esta noticia es que proviene directamente de Kiev. Reportes de inteligencia confirman que 500.000 de efectivos rusos están a punto de ser movilizados en una operación masiva destinada a modificar las líneas de batalla y decidir el rumbo del conflicto. La movilización, que según fuentes ucranianas incluye más de 20.000 unidades de armamento militar, ha superado todas las previsiones y ya se habla de la posible caída inminente de Ucrania. Esto explicaría, además, la retirada abrupta de fuerzas extranjeras del territorio ucraniano. Sálvese quien pueda. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia prepara la ofensiva del siglo. 500.000 de efectivos listos para ingresar a Ucrania. Según fuentes internas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Federación Rusa ha concentrado nada menos que 500.000 hombres listos para desplegar una operación de proporciones monumentales que podría alterar el rumbo de la guerra. La información, corroborada por múltiples canales, incluidos los más reservados del entorno gubernamental de Kiev, sugiere que las autoridades rusas no solo se están alistando para este gran movimiento bélico, sino que también han cerrado toda posibilidad de diálogo diplomático. Los planes de Rusia para este nuevo embate son precisos y, según la Cancillería secreta, las fronteras ya no serán motivo de discusión en las mesas de negociación. La única delimitación de los territorios se decidirá en función de los resultados de las próximas batallas. En medio de esta tensión creciente, surge la interrogante de cómo este despliegue masivo de fuerzas rusas redefinirá el conflicto en Ucrania. Aunque Ucrania y sus aliados occidentales insisten en la narrativa de una resistencia heroica e inquebrantable, la realidad en el tablero se torna cada vez más insostenible. El ejército ucraniano, pese a sus esfuerzos, ha evidenciado signos claros de agotamiento y pérdida de posiciones, especialmente en áreas críticas como Kursk, Kharkov y las proximidades de la ciudad portuaria de Odessa. En este contexto, es evidente que la superioridad militar rusa podría ser decisiva y contundente en una guerra que hasta ahora se ha caracterizado por un prolongado estancamiento. Este alistamiento de 500.000 soldados rusos no es un mero refuerzo. Representa el inicio de una nueva fase en el conflicto, un cambio drástico en la estrategia bélica del Kremlin. Fuentes cercanas al alto mando ruso aseguran que esta ofensiva será integral, no solo en términos operativos, sino también con un enfoque en las presiones políticas, económicas y mediáticas. Mientras tanto, los líderes ucranianos, encabezados por Volodymyr Zelensky, continúan mostrando una fe inquebrantable en la resistencia de sus fuerzas armadas, aunque algunos informes indican que ya se están preparando para una retirada táctica en ciertas regiones estratégicas. La desconfianza hacia el régimen de Kiev ha sido evidente desde el inicio del conflicto. Los intentos de paz, como los acuerdos de Minsk o la iniciativa de Estambul, fracasaron rotundamente, y es en este escenario que Rusia se ha convencido de que solo mediante la fuerza militar se podrá resolver el conflicto. Zelensky, en lugar de aprovechar cualquier oportunidad de negociación, optó por rechazar las propuestas de paz, lo que ha prolongado el sufrimiento de su pueblo. Este desprecio por los acuerdos no es solo una cuestión de política interna ucraniana, sino también un mensaje claro de sus aliados occidentales, quienes han preferido mantener el conflicto activo como un mecanismo de desgaste contra Rusia. Los informes provenientes de canales de Telegram cercanos a la inteligencia ucraniana también refuerzan la idea de que Kiev es consciente de la magnitud de la amenaza que se aproxima. Según fuentes de la Oficina Presidencial de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia no solo están movilizando a cientos de miles de efectivos, sino que también han desplegado una cantidad considerable de equipamiento militar, incluyendo tanques, sistemas de artillería y misiles de última generación.
Todo esto apunta a una ofensiva que podría alterar el equilibrio de poder en el frente. En este sentido, también es relevante destacar que, a pesar de los avances rusos, Ucrania aún parece contar con la capacidad y, sobre todo, la voluntad de organizar defensas efectivas en varias zonas. Los reportes de los combates en Kursk y áreas aledañas han sido particularmente alarmantes para Kiev, ya que las fuerzas rusas han logrado avances significativos ocupando posiciones clave que dificultan el abastecimiento de las tropas ucranianas. La toma de Sverlikovo, por ejemplo, ha dejado al ejército ucraniano en una situación crítica al cerrar una de las principales rutas de suministro, un golpe severo para las fuerzas atrapadas en ese frente. Paralelamente a los combates, las sanciones económicas y las presiones mediáticas también están desempeñando un papel crucial. La respuesta de Rusia, así como su capacidad para movilizar grandes cantidades de tropas y recursos, está íntimamente ligada a la fortaleza interna del régimen ruso, que sigue mostrando resistencia frente a las presiones internacionales. Por su parte, Ucrania se encuentra atrapada en un círculo vicioso en el que su dependencia de las armas occidentales ha mermado su capacidad para tomar decisiones autónomas en el conflicto, mientras que las potencias de la OTAN continúan apostando por una guerra prolongada. Lo que está en juego ahora no es solo la supervivencia del gobierno de Zelensky o el futuro de Ucrania como nación soberana, sino una redefinición completa de las fronteras y del equilibrio de poder en Europa del Este. En este contexto, la movilización de 500.000 de soldados rusos no puede ser vista simplemente como una cifra. Es la manifestación de un cambio radical en la dinámica del conflicto que podría acelerar una resolución violenta en la que los territorios ucranianos podrían quedar bajo el control definitivo de Rusia. Mientras los soldados rusos se preparan para avanzar, la situación en las líneas de defensa ucranianas sigue siendo tensa. Las últimas noticias, los avances en las regiones de Kharkov y Nikolaev, dejan en claro que la presión rusa es cada vez más abrumadora. Además, los rusos no solo están combatiendo en el terreno, sino que también están logrando victorias estratégicas en el ámbito de la información. Esto ha sido clave en su esfuerzo por desestabilizar la moral del ejército ucraniano y la población en general, creando un clima de incertidumbre que beneficia a las maniobras de Moscú. Y así, el futuro inmediato del conflicto ucraniano parece depender de cómo se desarrolle esta próxima ofensiva rusa. Si las fuerzas del Kremlin logran consolidar su control sobre las regiones clave, el panorama será completamente distinto, no solo para Ucrania, sino para todo el continente europeo. En conclusión, con 500.000 de soldados listos para la batalla, Rusia busca reconfigurar por completo la dinámica de poder en Europa del Este. Y mientras Ucrania sigue apostando por una resistencia desesperada, el tiempo parece correr a favor de aquellos que han optado por la guerra como una herramienta para redibujar el mapa geopolítico de la región. Este sábado, 8 de marzo, acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.